hay muchos autores que hablan sobre cómo nos aproximamos a esa imposibilidad. Porque me parece bonito justo como lo has planteado. No es que la intención sea ponerle una nomenclatura a todo y explicarlo todo, sino simplemente darnos el marco teórico suficiente para aproximarnos a ello. Ujú. O sea, ¿cuál debería de ser incluso tu predisposición a explicarte aquellos fenómenos inexplicables? O sea, ¿cuál debería ser tu actitud, ¿no? O sea, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Porque me parece que el sueño moderno de todo se puede explicar con las razones es una cosa que deberíamos de abandonar. Bueno, hay nuevas ramas de la ciencia, la física cuántica, Sí, que están llegando a rozar lo lo espiritual divino. y lo divino, ¿no? Mm, Intentando reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, el universo, Sí. el cosmos, y, y de alguna forma llegan a un lugar en el que, sabiendo que son líneas paralelas que parece que nunca se juntan, dan por hecho que sí que se juntan Sí. en algo que no alcanzan, pero que existe tantas posibilidades de que sí que ocurra Que una se van a tocar. que una se van a tocar. Sí, es increíble. Sí, la verdad, lo mucho que hemos avanzado con la teoría cuántica y las implicaciones que tiene esta idea de Ajá. justaposición y multiversos me parece fascinante. ¿Las palabras pueden cambiar a las personas? Sí, aquellos que saben escuchar. Un poco, ¿no? Bueno, claro, la necesidad y la capacidad de atención y de escucharnos en silencio sin querer interrumpir al otro y sin querer eh, eh, con urgencia pisotear el discurso del otro Mm, es algo cada vez que me resulta más complejo sí. de ver en los medios de comunicación, de ver en las reuniones familiares y en las reuniones de entre amigos. eh, y sí, siento que tenemos poca educación en el escuchar. Mm, Y, a mí me parece uno de los mayores placeres, porque creo que hay gente, creo que todos tenemos cosas interesantes que decir. sí. Y muchas veces no las expresamos, a veces no las expresamos correctamente y a veces no nos atrevemos a expresarlas. Sí, fíjate que antes de que empezáramos a grabar, antes cuando estábamos detrás de cámara, mencionaste a Wittgenstein. Y Wittgenstein tiene una frase que me encanta que dice, pues antes de romper el silencio, tienes que decir algo muy importante. O sea, si vas a Sí, romper el silencio, más te vale que vayas a decir algo muy bueno, porque el silencio de por sí ya vale. el silencio está perfecto. El silencio, el silencio de alguna forma te pone en contacto contigo mismo, ¿no? Y con un entorno que ya es lo suficientemente sorprendente como para estar en estado de alerta para escuchar y aprender de todo lo que este mundo nos puede ofrecer, ¿no? Sí, fíjate qué interesante que lo digas, ¿no? Porque al mismo tiempo parece que estamos en una sociedad que tiene exceso de entretenimiento, exceso de estímulo, exceso de opiniones, ¿no? Exceso de pláticas, exceso de conversaciones, cuando realmente en el silencio hay mucho. O sea, hay muchísimas cosas, pero hay que darle espacio para que el silencio surja. Sí, es cierto que dejamos poco espacio al silencio y que además, preocupantemente, cada vez exigimos más espacio para un ocio cada vez más vacío, Mm, ¿no? El ocio de la era digital, ¿no? Lo que nos viene a través consumir. sí, del scrolling, de redes Sí, sí, sí. sociales, de recibir información vacía sin contenido. La mayor parte de la información válida te exige tiempo y dedicación. Mm. Todo lo contrario al scrolling. Sí, fíjate qué interesante que lo digas. Hay un libro que se llama Sociedad de la Transparencia, de un filósofo coreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y habla sobre cómo en esta sociedad de la transparencia parece que el entretenimiento o la información que nos dan no se resiste a nosotros, sino que es inmediatamente accesible. Y como no se resiste a nosotros, como no pone ninguna resistencia, nosotros no hacemos el proceso de introyectarla, ¿sabes? De pelear con esta idea nueva, incómoda, hacerla parte de mí, aceptarla, rechazarla, transformarme con ella, sino que simplemente lo que te dan es inmediato, 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 inmediato. Sí, toda la información
y el saber que merece verdaderamente la pena te exige un esfuerzo Sí, 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 sí. de comprensión, de asimilación y de reflexión. Mm. Incluso la manera como se ponen palabras ahora que lo dices, porque hay como esta pelea entre ser muy claro y muy explícito en tu lenguaje y ser casi descriptivo versus ser metafórico, ser, ser poético, ¿sabes? O sea, hacer incluso que el conocimiento no se presente a sí mismo como simple, sino entender que incluso las palabras que usamos para describir las cosas no son las cosas, sino que son una metáfora de las cosas, ¿no? Entonces, hablar de manera críptica y metafórica, pues también es una parte importante de comunicar. Es la belleza de la filosofía, de la poesía, la belleza de los mitos y los símbolos, Mm. eh, y la belleza de muchos códigos espirituales también, A ver. que en realidad no, eh, no se pueden tomar de forma literal, sino que son arquetipos Mm. en los que tenemos que reflejar nuestro comportamiento y nuestra forma de ser, ¿no? Mm. Como seres humanos. Sirve. ¿Cuál es el fin de crear música para ti? ¿O es imposible no hacerlo? Bueno, hay dos, si vamos a racionalizar Ujú. algo tan abstracto, creo que hay dos vías claras en la creación de la música. Por un lado, una necesidad de expresión Mm. vital Mm. y por otro lado, una necesidad de comunicación. Ya. Eso plantea la cuestión de si tú estuvieras en una isla desierta en la que jamás pudieras salir y nadie te fuera a rescatar, ¿y compondrías canciones? ¿Lo harías? Yo creo que no, Mira, porque falta esa el, otra parte, el que lo la escuche. comunicación. Ya. Falta que lo escuche. Falta la comunicación. Yo, lo primero que digo es creo que no. La segunda parte es seguramente sí. Sí. Seguramente sí, con la esperanza vana de que alguien, en algún Claro. momento, un alienígena aterrizara en esa Y isla escuchar a y todo. escuchara las Sí, canciones. sabes que Derrida tiene esta frase que me encanta que dice, todo texto es, aunque sea parcialmente, testamentario, ¿no? Bueno, Es eso, ¿no? exactamente. Hay algo de testamento en cada obra En cada que, palabra. que- que- que alguien realiza, ¿no? Una canción, un cuadro, una película. Es una forma de querer explicarnos, de Mm. querer y explicar cosas que son tan complejas que a veces la palabra no es suficiente. Sí. Y necesitas, pues, elementos abstractos El como es la arreglo, música, el ritmo. Sí. Claro, sabes que históricamente cuando llegaron los de la SS con Picasso, le preguntaron, oye, ¿quién pintó este cuadro? ¿No? Porque lo iban a confiscar. Y él dijo, fueron ustedes. Ujú. Entonces, ¿A cuál se refería el Guernica? A lo se me hace mejor. que sí. Entonces, se me hace muy bonita esta relación entre la dificultad y el artista. ¿No? O sea, Ujú. de cómo muchas veces son las dificultades, muchas veces las grandes inspiraciones, ¿no? Que la gente tiende a decir, no, te inspiró este libro, te inspiró este lugar, pero muchas veces son los duelos, las dificultades, las problemáticas las que inspiran. Sí, totalmente. Este disco en concreto está muy escrito a pie de pista, ¿no? Casi conforme iban sucediéndome Ya, los hechos, intentaba explicar lo que me estaba ocurriendo en la cabeza y el corazón, ¿no? claro. Claro, y sabes que, digo, una cosa que de aquí ya faneando un poquito, sinceramente soy muy, muy admirador tuyo, tu música fue una parte muy, muy importante en mi vida. La manera como escribes siempre ha sido una gran inspiración también, me parece que tienes un talento extraordinario para jugar con las palabras y llevarnos a otros lugares inesperados y hacer imaginar el mundo de una manera diferente. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cuál es tu inspiración específicamente en el ámbito de lectura? O sea, ¿cuáles son tus lecturas? ¿Qué recomendarías de lecturas para la gente que está buscando inspiración? Mm, ¿cuál- Leer, ¿no? No, Mucho, no, no, sí. sí. Yo creo que es importante leer cuanto más mejor. A mí paso temporadas en las que me enfoco más digamos, en la novela o en temporadas en las que leo mucha poesía, Mm, temporadas en las que leo más ensayos, o hace tiempo que no, pero tuve una temporada en la que leía mucho teatro. ya. De alguna forma creo que está bien que las lecturas vayan
te sugieran otras lecturas y te lleven a descubrir nuevas cosas de un autor o de Claro. un género o de un estilo o de una filosofía O de un tema. o de un tema, ¿no? Claro. Y dejarte llevar por ese hilo hacia donde te vaya llevando. Pero, en definitiva, yo lo que considero es que todo es parte de la influencia. Nuestra conversación, Sí. las películas, leer la prensa, eh, por supuesto cualquier lectura que te apasione, ¿no? Sí. Pero sí, leer cuanto más, mejor. Me asombra, he conocido amigos, que puedo decir que son amigos, Ujú. que componen canciones y que me han dicho que no leen nada. Y digo, me resulta asombroso y admirable, porque tienes mucho menos lugar de Inspirarte, donde sí. inspirarte y de donde aprender, ¿no? Claro. Pero ante eso su respuesta era, no, me queda toda la vida, ¿no? Tengo la vida, Ahora sí ¿no? voy a leer, sí. No como que Ah, me tengo toda queda, la vida enfrente. Sí, sí, tengo toda la claro. vida La enfrente, o sea, experiencia física del mundo, eh, ajá. eh, todo el mundo, te sientas Sí, en una terraza, escuchas conversaciones, cierto. te subes a un autobús y te empapas de lo que está diciendo la señora y de lo que... te- todo es... Todo puede formar parte. Hay gente que escribe canciones de una forma más coloquial, hay gente que nos ponemos un poco más intensitos Qué bueno, sí. Qué bueno que sea así, sí. y depende, ¿no? De Sí, qué tipo de género hagas en la música. Pero yo creo que leer ayuda. sí, totalmente. Y para terminar, Bumri, algo que hayas leído últimamente que te haya parecido bonito. ¿Alguna Bueno, frase? un libro que te recomiendo mucho, A ver. em, que es el libro que ha escrito Rick Rubin, el productor. Mm, em, es un productor que se ha convertido en una sí, sí. especie de gurú que, digamos, ha establecido una serie de filosofías en torno a la creación. De, no sé si creo recordar que se llamaba el libro The Creative Act. Ok. eh, no sé si lo estoy diciendo al derecho o al revés, o O The The Act of Act of Creating, o algo Creating. así. Pero de Rick Rubin, seguro. De Rick Ah, Rubin mira. tampoco ha escrito más que este, o sea que Ya, ya. no tiene, Va a salir. no tiene pérdida. Es un libro fascinante Sí. porque creo que lo grandioso de lo que ha hecho es que no habla de él y de su proceso creativo, habla de todos nosotros, ¿no? Mm, Y de cómo aproximarnos al arte. buenísimo. Pues nada, Enrique, te agradezco muchísimo la conversación. Ha sido un enorme placer. Espero que te haya sentido a gusto. Muy bien, la verdad. Espero que no haya, No, no haya dicho tontadas. no, no, por favor. Como tú dices, ¿no? Son interpretaciones, así que se vale. Te agradezco muchísimo por la conversación, ¿eh?